todas pone SP500 de una forma o de otra, pero prefiero buscar información en páginas diferentes, como pueda ser... vamos a ver un poco cuáles son los criterios clave que nosotros creemos que son básicos, por lo menos, de cara a saber dónde estamos invirtiendo o por qué. ¿Cuál es el contra? Que cada vez que se hace una distribución, nos hacen un pago, tenemos que pagar impuestos por ello. Básicamente este es un punto muy relevante y muy importante que se pasa un poco por encima, creo que por desconocimiento generalizado en cuanto a la inversión en ETFs. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos con Álvaro como siempre. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, con mucho calor. ¿Tú qué tal? Pues bien. ¿No te vas de vacaciones? De momento no, toca grabar. Nos toca estar aquí al lío, Eso como es. siempre. Bueno, hoy queríamos tratar un tema que creo que a todos cuando hemos empezado nos ha podido suceder. Básicamente hemos llegado a un punto en el que ya sabemos dónde queremos invertir, hemos elegido algún índice, hemos abierto una cuenta en una plataforma de inversión y nos disponemos a hacer nuestra primera compra. Y cuando hacemos la primera búsqueda nos damos cuenta que realmente la cantidad de opciones que existen, que son muy similares, es abrumadora. Entonces, ¿cómo elegir la mejor opción? Si te interesa, quédate con nosotros hasta el final del vídeo, que vamos a explicártelo, o por lo menos daros las claves para hacer una buena selección. Así que vamos con ello. Eso es. Pues nada, al final este vídeo surge un poco, volvemos a lo mismo, de nuestra experiencia, empezando con la inversión. Y esto comienza justamente con nosotros intentando empezar a ver todos los ETFs, diferentes formas de inversión que tenemos en fondos indexados, y partimos de un problema que es, vale, quiero invertir en el SP500, por ejemplo. Pues cuando nos ponemos a buscar el SP500, lo que tenemos como resultado es un chorro de diferentes opciones que parecen que todas invierten en el SP500, tienen diferentes valores e incluso tienen diferentes partes del nombre. Quiere decir, todas pone SP500 de una forma o de otra, pero tienen un nombre distinto, tienen que si ACC, que si Hedge, que si Amundi, que si iShares, múltiples nombres que parece que es lo mismo, pero son distintas, pero no sabemos muy bien por dónde va. Entonces, bueno, pues la clave de todo esto es tener los criterios de entender qué vamos a invertir, dónde vamos a invertir y qué significa cada parte. Exacto, exacto. Y para poder tener toda esta información, lo primero sería saber de dónde extraemos la información. Lo primero y más lógico es buscarla en la plataforma de inversión donde tengamos nuestra cuenta, que va a ser realmente donde nos den la información de primera mano. ¿Cuál es el problema? Que normalmente las plataformas de inversión te dan o no toda la información o te dan acceso a los documentos que facilitan las gestoras que, bueno, se puede leer, de hecho se recomienda que se lea, pero quizá no es la información más amigable posible. Por eso, en mi experiencia y para mi gusto, prefiero buscar información en páginas diferentes, como pueda ser Just ETF o Morningstar, que no dejan de ser páginas web que extraen la información directamente de los documentos que facilitan las gestoras. Es más, también puedes descargar el documento que facilita la gestora desde estas páginas, pero además te ponen toda la información organizada de tal manera que es mucho más accesible, amigable, te grafican ciertas cosas, puedes hacer comparativas. Es todo como mucho más fácil de estudiar y el acceso a la información es mucho más amigable, es más sencillo. Sí, aquí lo único a tener en cuenta, que es por donde has empezado tú, que al final si te vas a una plataforma externa, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda esa gama de productos no es la que tenemos en nuestra plataforma. Entonces tenemos que estar seguros de que ese ETF que hemos visto en Just ETF, por ejemplo, lo tengamos disponible en nuestra plataforma para poder invertir en ella. Entonces, dicho esto, vamos a ver un poco cuáles son los criterios clave que nosotros creemos que son básicos, por lo menos,
de cara a saber dónde estamos invirtiendo o por qué invertimos en este tipo de ETF y no en otro, ¿vale? Entonces, comenzando por esta parte, tendríamos las gestoras como tal, que las gestoras no deja de ser la marca que es quien va a gestionar todo ese ETF, por ejemplo, en este caso. ¿Qué gestoras tenemos? Pues hay de todo tipo, de todos tamaños, pero nosotros nos vamos a enfocar siempre en las más grandes, ¿vale? Pues estamos hablando de iShares, que es BlackRock, de Vanguard, de Fidelity. Al final hay multitud de ellas, pero bueno, las más sonadas y las más grandes al final van un poco de la mano con el segundo punto, que es el tamaño, ¿vale? ¿Qué quiere decir el tamaño del fondo? Básicamente es la capacidad o, de hecho, el riesgo que puede tener ese fondo a quebrar, a cerrar. Entonces, cuanto más grande sea el fondo, pues más dificultad va a haber de que este cierre, ¿vale? Entonces, con estas dos, la tercera tendríamos las comisiones, que aquí, pues, como ya hemos hablado múltiples veces, va a ser comisiones tanto de custodia como, pues, cualquier tipo de comisiones de entrada, etcétera, etcétera. Sí, para aterrizarlo esto un poquito, al final, como bien decías, la gestora no deja de ser la marca. Cuanto más conocida sea la marca, más seguridad nos va a dar. Al final lo que estamos buscando, estamos poniendo nuestro dinero, depositando nuestra confianza en una gestora que va a ser la que esté manejando nuestro dinero. Queremos que esté lo más seguro posible. Igual que cuando nos vamos a comprar una camiseta, sabemos que si la compramos Nike, estamos teniendo calidad porque es una marca reconocida. Pues esto es un poco lo mismo. Y de hecho las que comentabas, Álvaro, realmente son de las más conocidas. También las hay diferentes, con buenos nombres, más pequeñitas, más grandes, pero yo creo que, por ejemplo, BlackRock, la conocemos todos, su división iShares gestiona fondos de todo tipo de índices, tiene una gama muy grande y son de muchísima fiabilidad. El tamaño, pura seguridad. Esto es simple lógica. Cuanto más grande es, más dinero ha depositado la gente, más confianza tiene la gente en ese ETF o en ese fondo indexado, con lo que vamos a estar también un poco más tranquilos. Estamos jugando con mucha más gente. Es más difícil que ese fondo se quiebre o cierre o que vayamos a perder todo nuestro dinero. Y las comisiones es un básico. Al final es el coste que nosotros pagamos porque nos estén gestionando el dinero, que es una gestión pasiva, ya lo sabemos, y en todos estos casos van a ser comisiones muy ajustadas, que por eso nos interesan los ETFs que replican índices y los fondos indexados, pero aún así va a haber pequeñas diferencias, porque no es lo mismo pagar un 0,07% que pagar un 0,2%. Eso a largo plazo va a hacer una diferencia. Pero bueno, vamos a ver ahora después realmente en dónde se van esas diferencias, porque todo esto tiene un sentido y no es dinero que estemos pagando porque sí. Exacto. Continuando un poco con las claves que nosotros ponemos para saber dónde invertir, tenemos otra parte que nos va a diferenciar mucho los diferentes ETFs que tenemos, que es la parte de distribución o acumulación, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si hablamos, por ejemplo, del SP500, estamos hablando de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Estas empresas, algunas de ellas tienen dividendos. Entonces, ¿cómo la gestora gestiona estos dividendos? Va a ser cómo nosotros invirtamos o bien en distribución o bien en acumulación. La parte de distribución, como su nombre indica, básicamente es que estos dividendos nos van a llegar a nosotros como accionistas del ETF. Va a ser un dividendo también. Exacto, exacto. Nos va a llegar a nosotros y nosotros ya vamos a hacer con ese dinero lo que queramos. En cuanto a la parte de acumulación, sin embargo, va a ser la gestora la que cuando reciba esos dividendos los reinvierta en la recompra de estas acciones. ¿Que esto en qué nos beneficia? En que básicamente nuestra participación va a tender al alza porque se está revalorizando con la recompra de estas acciones. Exacto. Aquí realmente no es que haya una opción buena o mala. Yo creo que eso va a ser, esa decisión va a ser un poco en función del enfoque que tengamos como inversores. ¿Qué quiero decir?
Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una gestión un poco más activa y lo que me gusta es rebalancear cada X tiempo las posiciones que tengo, por ejemplo, digamos, tengo algo de renta fija, renta variable en el S&P 500 y tengo oro, y lo que quiero es disponer de algo de cash, de algo de efectivo, para en algún momento poder ponerlo más en el oro, entonces creo que sería más interesante si me distribuyeran los dividendos. En ese sentido, tengo el pro de que puedo manejar un poco más de efectivo y moverlo como yo crea que es conveniente. ¿Cuál es el contra? Que cada vez que se hace una distribución, nos hacen un pago, tenemos que pagar impuestos por ello. Entonces, fiscalmente, esto no es muy óptimo. Si nuestro enfoque es comprar y olvidarnos y tenemos 3 ETFs o 3 fondos indexados y vamos a hacer siempre los mismos pesos, siempre las mismas aportaciones, realmente no creo que tenga ningún sentido que obtengamos estos dividendos para reinvertirlos en el mismo ETF cuando el ETF de acumulación realmente ya hace eso por nosotros. Con lo que, de nuevo, no hay opción buena, opción mala, es en función del perfil que tengamos que nos interesaría un tipo de gestión con los dividendos u otro. Eso es. Y nada, por seguir con estos puntos y por último, pero no menos importante, tenemos la cobertura de divisa, esa parte de hedge que comentaba también al principio. ¿Qué significa esto? Básicamente este es un punto muy relevante y muy importante que se pasa un poco por encima, creo que por desconocimiento generalizado en cuanto a la inversión en ETFs. ¿Qué quiere decir la cobertura en divisa? Básicamente, aunque nosotros nos vamos a nuestra aplicación de Trade Republic o a cualquiera y veamos los precios de los ETF siempre en euros, en el caso de ser europeos, en el caso de estar en España, tú compras en euros, pero la realidad es que por detrás, si no está con esta cobertura, se está invirtiendo en dólares, porque al final estás invirtiendo en el S&P 500 y eso significa que estás comprando empresas estadounidenses y que tienen ese precio en dólares, con lo cual la inversión per se es en dólares. ¿Cuál es el punto de esto? Que al final ahí estás teniendo realmente dos inversiones, por así decirlo. Tienes la inversión en el S&P 500 y después la inversión en divisa, porque el cambio de divisa, que ahora mismo además está fluctuando bastante, en los últimos meses ha cambiado el euro dólar un porcentaje bastante alto, esto se va a ver en los resultados que tú tengas en tu inversión. Entonces, tienes la parte no hedge, que sería inversión en dólares aunque tú inviertas en euros, y la versión hedge, que tendrías esa cobertura. ¿Qué quiere decir esa cobertura? Que la fluctuación del euro dólar, tanto para bien como para mal, a ti no te va a afectar. Tú estás invirtiendo en euros y se va a mover tu índice, tu ETF, que replica el índice, pero con el movimiento del euro. Entonces, bueno. Correcto. Y esto, una vez más, va a depender de nuestro perfil. Si no nos importa asumir ese riesgo del cambio de divisa, pues nos puede interesar irnos a por la opción que no tiene esa cobertura. Y esto tiene algo bastante positivo. Si buscáis este tipo de ETFs sin la cobertura por divisa, vais a poder ver que las comisiones son bastante menores. De hecho, aquí es una de las mayores diferencias que comentaba al principio del vídeo, porque es muy curioso. Ves el mismo nombre prácticamente y la única diferencia dentro del nombre es que venga hedge o no hedge. Y sin embargo, cuando te vas a la información de este ETF o de este fondo, vas a ver que a lo mejor las comisiones pasan de ser, cuando no está cubierto, un 0,07 a cuando está cubierto un 0,2 o un 0,3. Es una diferencia bastante importante. Ahora bien, nos estamos cubriendo todo el riesgo de la divisa. Esto puede parecer no demasiado relevante y tal, hasta que realmente pones tu dinero y te das cuenta que esas fluctuaciones afectan y mucho a tus beneficios. Con lo que es un punto a tener muy en cuenta. De nuevo, no hay opción buena, opción mala. Simplemente tener el conocimiento de que si no tienes el riesgo de divisa cubierto, vas a estar haciendo dos tipos de inversión. Una en las acciones del índice y la otra
en la divisa. Teniendo esa información, no hay ningún tipo de problema y cada uno, en función del perfil de riesgo que tengamos, podemos tomar la decisión que más se ajuste a nuestras necesidades. Totalmente, ¿no? Y este punto lo quería traer porque creo que, de hecho, aunque en cuanto a los puntos que hemos tratado es el último, creo que es muy relevante justamente por el desconocimiento, porque a nosotros mismos nos pasó que al final tú inviertes y es lo que digo, tú ves el valor en euros, con lo cual parece que estás invirtiendo en euros. A ti te quitan euros, por así decirlo, de tu cuenta de inversión. Pero la realidad es que después te das cuenta y dices, oye, ¿por qué el índice está subiendo un 2% y a mí, sin embargo, me ha subido un 1 o un 5? ¿Qué está pasando aquí? Y es justamente que estás teniendo una segunda inversión encubierta, entre comillas, que no sabes si no lo tienes esto en cuenta, que parece, como tú bien dices, que no es muy relevante, pero realmente todo lo que tiene que ver con divisas fluctúa bastante. Y sobre todo, ya digo, en este caso, en los últimos meses, es que el euro dólar ha fluctuado en torno a un 20%, con lo cual puede cambiar totalmente el resultado de tu inversión, con lo cual es un punto, como dices, a tener en cuenta. Ya después tú decides, pero estás decidiendo con el conocimiento de lo que estás haciendo. Exacto, exacto. Habiendo revisado todos los puntos que nos parecen realmente relevantes a la hora de hacer una selección, si quieres, vamos a dar nuestra opinión sobre diferentes ETFs o fondos indexados que nos puedan interesar y que quizá, bueno, a todos vosotros, a modo de ejemplo, nunca como consejo de inversión, también os puedan interesar. De cualquier manera, lo que podemos hacer es, vamos a hablar un poquito de nuestras ideas que tenemos, pero os podemos dejar en los comentarios o en la descripción del vídeo tanto los enlaces a estas plataformas, JustETF o Morningstar, para que podáis hacer vuestra investigación, como los ISIN, que esto es un punto bastante importante que no he comentado antes, pero creo que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué es el ISIN? El ISIN va a ser como la matrícula, el DNI del ETF. Vamos a poder ver tres, o como mínimo, tres datos que están siendo descriptivos del ETF o del fondo. Por una parte tenemos el nombre largo, que es el que pone, pues, me lo invento, SP500, ACC, EUR, lo que sea. Mundi. Sí. Después vamos a tener el ticker, que va a ser una abreviatura de este nombre largo que normalmente suele ser de en torno a 4 caracteres. Con este ticker ya podemos hacer búsquedas mucho más ajustadas, pero la realidad es que con el mismo ticker te pueden salir diferentes ETFs o que el mismo ETF en diferentes bolsas cotice con diferentes tickers. Con lo que para eso tenemos el ISIN. El ISIN va a ser el identificativo único y exclusivo de cada uno de los ETFs. Y con este ISIN vamos a poder hacer las búsquedas, por ejemplo, en JustETF, sin ningún tipo de problema. Y lo vamos a poder encontrar sin duda alguna. Así que, dicho esto, para mí, por ejemplo, después de haber hecho bastante investigación y demás, la gestora que más confianza me da es BlackRock. Por lo grande que es, por el track record que tiene, la cantidad de años manejando capital, y no solo capital, sino fondos de inversión. Entonces, me iría por un iShares, ¿vale? Como a mí el índice que realmente es el que más me interesa es el SP500, creo que el ETF que más me interesaría sería el Core SP500 Hedge de acumulación. Es decir, al final estoy buscando un ETF de la gestora iShares de BlackRock que tenga acumulación, es decir, que no me distribuya los dividendos y que tenga cobertura de la divisa. De tal manera que para mí va a ser donde más tranquilo vaya a poder estar. Mi dinero sé que va a ser lo más parecido posible al desempeño que tiene el índice, lo cual también me interesa. Y para mí es una muy buena opción. No sé qué opinas tú.
A ver, me parece una buena opción, por supuesto. Al final es algo bastante estable. Pero yo si tuviera que volver a empezar, si estuviera creando mi primera cartera o mi cartera de ETFs, o de hecho que quiero hacer en el futuro, una parte más pasiva, una parte que me pueda olvidar de ella, por así decirlo. Obviamente nunca olvidarte, pero que sea lo más sencillo y sin complicaciones. Yo haría algo similar, pero me iría a una parte con más volatilidad o que los resultados que pueda tener sean más volátiles, digamos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo me iría más bien por un Nasdaq 100, simplemente tecnológicas, un poco como hemos comentado en anteriores vídeos. Yo creo que actualmente todo el mundo tecnológico es lo que mejor desempeño está dando, con lo cual yo sí que tiraría por ese mayor riesgo, entre comillas, menos empresas y más punteras, con lo cual yo iría más al Nasdaq 100. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué ETF cogería? Pues para mí yo iría también a una parte hedge, quiere decir que no me fluctúe la divisa. Entonces yo hago mis aportaciones en euros y me olvido, no tengo ese miedo. Y en este caso, pues yo cogería, por ejemplo, el EQQQ, ¿vale? Que en este caso también es de acumulación, como tú bien dices, porque para mí igualmente esto sería una aportación a largo plazo. Y en el último punto, el EQQQ básicamente es de la gestora Invesco. En vez de ser de BlackRock, pues bueno, en este caso es otra gestora muy grande que igualmente tiene muchísimos índices, muchísimos ETFs, quiero decir, y, y a su vez, pues es lo mismo, no tiene riesgo de cierre. Obviamente siempre hay riesgo, pero no tiene mucho riesgo de que se vaya a la quiebra, etcétera, etcétera. Entonces, para mí serían estos tres puntos. Nasdaq 100, acumulación, o sea, que no me den dividendos, que no tenga que pagar fiscalmente, que sea lo más óptimo posible a largo plazo, y que sea hedge, que no pierda ese, o no tenga, que no tenga ese riesgo de intercambio de divisa. Perfecto. Esto no significa realmente que no podamos utilizar otras gestoras. Yo, de hecho, en cartera invierto también, tengo cierta parte en oro y lo hago a través de un ETF de oro físico de Amundi, por ejemplo. O sea, realmente aquí, con los criterios que hemos dado, ya cada uno tiene que ser capaz de poder hacer sus propias selecciones, que se ajuste a lo que más le convenga, puesto que, como hemos dicho, no hay opciones buenas ni malas, sino diferentes perfiles y para gustos, colores. Totalmente. Así que nada, como hemos comentado, os podemos dejar toda esta información para que la reviséis. Si tenéis alguna duda o queréis que comentemos algún ETF en concreto, hacénoslo saber en la caja de comentarios. Y sin más, lo podemos dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.